queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de las enseñanzas del colibrí. Y el día de hoy, un invitado de casa, estoy con mi querido amigo Panchito Ramírez. Panchito, gracias por aceptar y por acompañarnos en este nuevo episodio. Muchas gracias, Eric, un gustazo verte en vivo. Tenía mucho rato saludándonos por las redes nomás. Sí, entonces, de un lado a otro. Nos encontramos ahorita en Ciudad Encuentro. Nos encontramos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, pues es las tierras que me vieron nacer, y actualmente radico ahí por allá en Tulum. Entonces pues muy contento de andar por acá reconectando con mi gente bonita, y el día de hoy con un tema súper especial y interesante. Hoy estaremos hablando acerca del eneagrama. El eneagrama, que es, entiendo, Panchito, un sistema que nos ayuda, al igual que lo hace el Tzolk'in, al igual que lo hace la astrología, incluso el tarot. Este es un diferente sistema. Por ahí existe otro que se llama el Human Design, o el diseño humano también. Y tantos sistemas que están aparentemente naciendo, pero que realmente se arrastran desde tiempos inmemorables, que nos ayudan a un autoconocimiento y que nos llevan a un camino de crecimiento personal. Me gustaría, Panchito, comenzar porque nos dieras una definición muy concisa de cómo definirías el eneagrama, como un sistema mágico, o de dónde nace todo lo que es en sí el eneagrama, ¿no? Mira, para mí el eneagrama es un mapa de las personalidades, donde describe 9 personalidades, donde cada persona encaja en alguno de esos tipos. Pero es un mapa que te lleva al descubrimiento de tu ser. Al estudiar tu personalidad y entender los egos de tu personalidad y irlos trabajando, entonces vas descubriendo tu ser. Y el ser pues es como una totalidad. Entonces eso para mí es el eneagrama. El eneagrama, bueno, viene de una escuela de misterios que se llama el Cuarto Camino. Nosotros conocemos el eneagrama por una escuela esotérica, donde hablan del hombre equilibrado. El cuarto camino es la del hombre equilibrado. Dicen ellos que hay 3 caminos más. Es el hombre emocional, el hombre mental y el hombre instintivo. Y el cuarto camino es equilibrar esas 3 fuerzas. Entonces de ahí viene, pero en realidad ahí lo conocimos, pero en realidad se pierde, ¿no? Es como los que lo sacan a la luz. Lo saca Gurdjieff, un ruso, más o menos en 1910. Él estuvo en los tiempos de la Revolución Rusa haciendo su escuela, o sea, no en la revolución, sino en esos tiempos haciendo su escuela. Tuvo que salir por la revolución. Se vino para Estados Unidos, estuvo en México, formó escuelas, y en la actualidad es muy conocido el eneagrama psicológico, porque, bueno, más adelante hubo personajes que lo llevaron a ese rumbo, al de la psicología, a entenderlo psicológicamente. Pero bueno, su nacimiento ciertamente es esotérico, y es para el crecimiento del espíritu, el desarrollo espiritual, o el encuentro de la esencia del ser, y no tanto el desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque la personalidad, bueno, se empieza a definir en el eneagrama como una máscara, como un ego, ¿sí? O sea, yo pongo una postura ante el mundo, pero soy mucho más que esa postura. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, yo soy profe y actúo como profe. Entonces hasta me llevan a un papel a leer una carta y le quiero corregir la ortografía, porque ya tengo esa postura, la hago de manera mecánica. Y de alguna manera el eneagrama busca que seas mucho más flexible, más creativo, mucho más libre. Eso sería el eneagrama y su origen, ¿no? Entonces, Panchito, el eneagrama, no sé si tengas el conocimiento, dices lo descubre, no sé si lo descubre o lo inventa Gurdjieff. ¿De dónde viene? ¿Dónde son las raíces? ¿Cómo es que se crea el eneagrama? No sé si existe esta información. Mira, no existe, por lo menos no es pública. Gurdjieff es un personaje
que él está buscando, él intuye que hay un conocimiento ancestral, un conocimiento oculto que te lleva a una iluminación, al descubrimiento de lo más sagrado que es uno, ¿no? A encontrarte con ese contacto. Y hace un recorrido por muchos países, tiene muchas aventuras, hasta que llega a una escuela de más o menos de origen sufi, ¿sí? Por Irak creo que llega. Y, y ahí él le enseñan un sistema. El eneagrama es como el símbolo de ese sistema, porque para ellos en el eneagrama se puede organizar toda la vida. Toda la vida se puede organizar en el eneagrama. Está regido por 3 leyes. Sí. La ley de la totalidad, que representa a Dios. La ley de 3, que representa 3 fuerzas, una neutra, una positiva y una negativa. Entonces, esas 3 fuerzas es, vamos a decir, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, o Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero representado en todo lo que hay en la vida. Y luego la ley del 7, que habla de cómo se mueve la energía en el universo. Entonces, conociendo esas leyes y observando nuestro entorno, entonces podemos integrar lo que vemos en el eneagrama. Pero el eneagrama que es muy conocido ahorita es el eneagrama de la personalidad, ¿sí? Entonces, O sea, ¿hay diferentes eneagramas o a qué se refiere esto? hay un eneagrama, pero ahí cabe todo. Entonces, lo que está estudiando ahorita la gente es el eneagrama de la personalidad. Pero tú puedes poner las notas musicales en el eneagrama, puedes poner los colores en el eneagrama, puedes poner, pues, todo. Ellos dicen que todo, ¿no? Que toda la energía tiene ese comportamiento de esas 3 leyes, ¿sí? Vamos a decir, en los colores, la totalidad lo representa el blanco. La luz blanca está en todos los colores. Y luego sacamos el triángulo, que representan los colores básicos. Representan los colores azul, amarillo y rojo. Y luego sacamos los colores secundarios y unos terciarios. Y hacemos otros 6 colores. Y en la hexada quedan y juntos. En ese eneagrama me va a enseñar cómo se mezclan los colores, cuáles se llevan bien unos con otros, cuál es masculino, cuál es femenino, cuál es cálido, cuál es frío, ¿sí? Okay. Entonces, observando tú puedes disponer de ese mapa, de ese diseño, para acomodar lo que tú quieras, ¿no? ¿Tiene una razón de la existencia de la forma en sí? ¿Tiene algún motivo del cual está esta especie que estoy viendo que es como una estrella? Sí, porque así funciona la energía en el universo. O sea, te digo, el círculo es la totalidad. El triángulo hay 3 fuerzas, positivo, negativo y neutralizante. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a decir bueno, bonito y barato. 3 aspectos de un producto. Así muy ranchera la explicación. Y la hexada representa el movimiento. Entonces el movimiento fluye como fluye esa hexada, como se hace esa hexada. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, la personalidad 1 se integra en el 7, en la personalidad 7, la 7 se integra en la 5. O sea, es como que tú tiendes a irte a esa otra personalidad para estar equilibrado y en el camino contrario para estar desequilibrado. El 1 en la personalidad 4. Eso ahorita lo vemos, no sé cómo son las personalidades. Existen, pero entonces, así fluye. Entonces hay una división de 9 personalidades aquí. Hay una división de 9 personalidades. Y tiene un nombre. Se les dice por número, porque es más práctico. Se les empezó a decir de acuerdo al pecado capital
al pecado capital que representa. Vamos a decir que el goloso es el 7. Es el que siempre quiere estarse divirtiendo, siempre quiere estar feliz. A ver si nos puedes ir describiendo y no se llena. Las 9 así muy a grandes rasgos para identificar cómo se definen las 9 personalidades. Empezando por la 1, por ejemplo. Mira, para que sea más entendible, voy a empezar explicando 3 y de ahí te voy a explicar las divisiones. Ok. Mira, nuestra personalidad tenemos 3 cosas, todos tenemos 3 cosas, es nuestra totalidad y tenemos una trinidad que hace nuestra personalidad. Esa trinidad es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro instinto. Entonces hay hombres muy mentales que piensan mucho. Su centro para actuar es pensar. Ellos piensan, luego actúan. Hay gentes muy mentales que los impulsa el corazón. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Ellos son emocionales. Y hay personas reactivas que ni piensan ni sienten, sino actúan. Son como los más ágiles, los más movidos. Entonces existen esos 3 tipos de hombres. Pero al igual, esas 3 fuerzas se dividen en 3 cada uno. Hay 3 instintivos, 3 emocionales y 3 mentales. Entonces, por ejemplo, está 3 formas de sentir. Por ejemplo, hay gente que es muy buena para sentir lo que tiene el otro. Sabe qué necesita, cómo se siente, es muy observador de la otra persona. Pero se olvida de sí mismo. Se olvida de sí mismo. Olvida sus necesidades, aunque tiene gran necesidad de atención. Él se olvida de esas necesidades y él se gana la atención sirviéndote. ¿Qué necesitas, Eric? ¿Te puedo ayudar en esto? Viene a tu casa y te trae un pastelito. Es muy servicial. Le dicen el servidor. Su pecado capital es el orgullo. Porque es tan servidor que de repente dice, yo soy el que sirvo, tú eres el servido. El servido. O sea, yo estoy como con unos ideales muy grandes y por eso hago ese gran servicio. Es más, yo no necesito a Dios. Dios me necesita a mí porque yo soy el que sirvo y le ayudo. O sea, a veces hasta allá llega ese ego. Pero es gente que generalmente te cae muy bien, te ayuda mucho. Estás hablando de una de las 3 divisiones. Una de las 3 divisiones de las formas de sentir. Ok. Te ayuda mucho y a la vez se apegan demasiado a las personas y son muy controladores. Sería como su parte oscura. ¿Sí? Ese sería la personalidad 2. Ahorita te digo por qué inicié con la 2. Porque voy a iniciar con todos los emocionales. Y es 2, 3 y 4. Y luego el 3 es el que busca las emociones a través de conseguir éxito. O sea, él siempre está buscando medallas, está buscando aplausos y está siempre luchando por conseguir la mejor calificación, ser el mejor en el deporte, ser el mejor locutor, ser el mejor en lo que él emprenda. Entonces, él se emociona y busca las emociones buscando logros. Es de repente esos niños que el papá los premiaba siempre para felicitarlo. O sea, no le daba un abrazo cuando no tenía un logro. Sí. Entonces él aprende a llamar la atención a través de conseguir cosas. Y hay otra personalidad, la personalidad 4, de los que sienten. Esos son los que sienten. La personalidad 4 es el más sensible de todos. Es el que siempre está atento a sus emociones. Conoce muy bien sus emociones. Es muy, muy creativo. Él tiene como una visión de que algo le faltó en la vida y se siente incompleto. Y por eso se observa mucho a sí mismo. Y en su parte luminosa te decía, es muy creativo, es muy sensible,
pero en su parte oscura se apega mucho a las emociones que no son tan agradables. Es muy melancólico, es muy, pues siempre anda buscando algo, siempre se siente incompleto, ¿sí? Entonces esa es su parte negativa. Ahorita me voy a devolver poquito. Bueno, el pecado del 4 es la envidia. Y eso es lo que no ve la personalidad, como lo que más debemos de trabajar. O sea, yo veo lo bonito de mí, no veo lo feo. Entonces tú puedes hablar con un 4 y te decir, yo no soy envidioso, pero sientes que te falta algo. Y el envidioso siente que le falta algo. Toda la vida está luchando por obtener algo. A lo mejor no le tienes envidia a una persona, pero quieres tú tener una posición social, una posición económica, quieres tener a una mujer, sueñas siempre con tenerla, o a un hombre, y siempre estás en busca de eso que te hace falta para llenarte. Uh-huh. En el pasado, en el triunfador, su problema o su pecado es la vanidad. O sea, siempre está, yo soy el mejor, yo soy el que me llevo las flores, yo soy el que hago mejor esto, soy muy persistente, muy activo, se cree muy guapo, muy narcisista. Y no se lo ve, o sea, a él le dicen, oye, no te quieren por presumido, no, lo que pasa es que me tienen envidia. Uh-huh. Entonces esa es como la parte que ocultamos y esa es la parte que debemos ir corrigiendo del ego. Entonces esas son las tres personalidades emocionales: el servidor, el triunfador y el sensible o el artista. Okay. Y luego pasamos a tres personalidades del pensamiento. O sea, no todos piensan igual. Hay gente que se mantiene pensando, pero piensa puras cosas fatales. Hay gente que se mantiene pensando y se mantiene pensando cómo funciona el mundo. Y hay gente que se mantiene pensando cómo divertirse, ¿sí? Cómo hacer dinero. Sí. Entonces hay tres personalidades del pensamiento. Entonces tenemos primero al que es el especialista, al que tú le preguntas algo que a él le interesa y lo sabe todo. Se devoró todos los libros, es un intelectual. El problema de él es que conoce el mundo por los libros. O sea, no se anima a ir a vivirlo. O sea, siempre está en el libro, en el libro, en el libro. Y te puede hablar de todo, pero no ha ido, ¿no? O sea, te puede hablar, no sé, de alguna experiencia mística porque ya la leyó, no porque ya la vivió. Entonces, es como una alcancía de conocimientos. Es una biblioteca ambulante. Su pecado es la avaricia. Igual, si tú le preguntas y le dices que si es avaricioso, te dice, no, yo vivo de manera muy austera. Pero acumula conocimientos. Que tiene avaricia acumula. Y él, lo que tiene su avaricia principalmente es de conocimientos. Está acumulando conocimientos, nunca se siente satisfecho. Tiene una colección de libros, tiene colecciones de cosas raras. En esa onda de estar acumulando de acuerdo a sus gustos. Son los que tenderían a coleccionar monedas. ¿De qué número estamos hablando? Del 5. Del 5. Tendería a coleccionar monedas, a coleccionar mariposas, todo tipo de cosas. Ese sería el del pensamiento para entender el mundo. Okay. Aunque se entiende, como muy filósofo. Sí, aunque se entiende teóricamente. Okay. Uh-huh. Y entraríamos le dicen el leal, al 6. En su parte luminosa es una persona que es muy buen amigo, que es muy trabajador, muy efectivo en las instituciones. Y en su parte negativa es muy miedoso. Es una persona que siempre tiene miedo. Entonces, termina convirtiéndose en una persona valiente porque siempre se está enfrentando al miedo. Entonces él
su pensamiento es, si no llevo la tarea me va a regañar el profe. Si no lo hago bonito me va a regañar el profe. Si no pongo esto, si no lo entrego a tiempo. Es gente muy cumplida, por eso son excelentes trabajadores. Prevén todo, pero lo prevén por miedo. Entonces van previendo todo y su pensamiento es negativo. Siempre viven en el futuro. Siempre en el futuro. ¿Qué va a pasar? Si hago esto, ¿qué va a pasar? Al contrario de los emocionales que viven en el pasado, que se aferran a las emociones que ya vivieron, los mentales están siempre futureando, viendo lo que va a suceder. Entonces ese es el leal y su pecado es el miedo. Y ese es también lo bonito del enneagrama, que cada pecado que tienes te lleva a la luz. Por ejemplo, vamos a decir, el orgullo te lleva a la humildad. Sí. Porque te golpeas mucho con tu orgullo y terminas siendo humilde. Y al estudiar tu personalidad, entonces empiezas a ver eso que no quieres ver, que es tu pecado, y lo empiezas a corregir. Bueno, seguimos con el número 7. El 7 es, vamos a decir, el disfrutador, el que más disfruta la vida. Su pensamiento siempre está en disfrutar, en pasársela bien, en tener una fiesta, ¿sí? Él no guarda rencores, es muy difícil, o los guarda un ratitito, porque no se aferra a las emociones negativas, ¿sí? Sino que se aferra a todo lo que le cause placer. Vamos a decir que es muy hedonista. Es muy, muy hedonista. Entonces, él está buscando, siempre está pensando dónde hay fiesta, qué negocio hago para que me vaya bien. Siempre tiene 1000 proyectos. Dicen que es como un adolescente así hiperactivo, ¿no? Así de muy buen carácter, que siempre anda viendo qué hacer, cómo disfrutar. Y el problema de ellos es que no ven lo malo. Y como el que ve todo lo malo lo prevé, el que no ve lo malo nunca lo prevé. Sí. Y siempre está cayendo en excesos. Ese sería el 7. El 7. Entonces por eso su pecado es la gula. No es necesariamente que sea muy comedor, sino de que nunca se llena de la diversión. Si va a una fiesta siempre quiere seguir bailando, siempre quiere seguir tomando. ¿Relacionado con la ansiedad, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que la ansiedad le puede dar a todos los eneatipos, que así se llaman, o a todos los números, pero él le tiene mucho miedo al aburrimiento. O sea, su peor tortura es quedarse. No es que tenga ansiedad, sino su peor tortura es no hacer nada. Le tiene miedo a interiorizar. Ese es uno de sus problemas. Ok. Esto no está relacionado para nada con la astrología entonces, ¿no? Sí, te decía yo que el enneagrama lo puedes acomodar en todos los aspectos de la vida. Entonces, en los planetas están acomodados en el enneagrama. Okay. Vamos a decir que el goloso a lo mejor es el jovial, el juvenil de Júpiter, ¿sí? El eternamente joven, el que siempre está disfrutando la vida. Estaría relacionado, sí, estaría muy relacionado con Júpiter, ¿sí? Algunos de los enneagramas, los más femeninos, por ejemplo, el servicial con la madre, que siempre está viendo qué se ofrece, apapachando, queriendo, con Venus. Entonces sí tiene que ver un poco. Sin embargo, el enneagrama no te lo dicta tu fecha de nacimiento, no te lo dicta algo especial que ocurrió en un día,
sino que tú lo debes de descubrir a través del autoanálisis. Ok. Sí, tienes que Existe, caer. si no mal entiendo, un test que te ayuda a encontrar cuál es tu número, cuál es tu eneatipo, se llama, ¿no? Ujú. Mira, hay algunos test. Diferentes psicólogos han diseñado test. Sin embargo, conviene estudiarlo. Y yo en mi caso, desde que leí mi eneatipo, supe cuál era. Pero conviene estudiarlo para no encasillarte, ¿sí? Para no encasillarte. Y estar viendo primero qué tengo de cada uno, estar viendo como el panorama más grande y luego finalmente cuál es mi centro, cuál es el que tiene más peso en mí, esa personalidad. Ok. Bueno, seguimos con la Con personalidad el 8, ¿no? 8. Bueno, ahí se abre la personalidad instintiva. Yo la dejé así para el último porque es como la más difícil de explicar. O sea, es muy fácil decirle a la gente sobre sentimientos, es muy fácil decirle a la gente sobre emociones, pero si le dices una personalidad instintiva, se confunde. Porque el instinto es como innato. Uh-huh. Es una sabiduría innata y la hacemos sin pensar y sin sentir. Por eso ellos son reactivos o somos reactivos. Yo soy 8. Somos reactivos, reaccionamos a las cosas antes de pensar y de sentir. Uh-huh. Es como si a ti te va a atropellar alguien, entonces tú brincas y te tiras a la calle y luego ya después te asustas, llega la emoción, porque es la segunda más veloz, y luego después llega el pensamiento, ay, casi me muero, ¿no? Casi me mata, ¿no? Entonces es reactivo y está representado por la acción. Es gente de movimiento. Okay. Uh-huh. Es gente que le dices algo y a lo mejor luego se enoja, luego reacciona. Y tiene que ver con las capacidades motrices, ¿sí? Con las capacidades motrices, la capacidad de hacer cosas. Ese sería la gente que es instintiva. Sí. Al 8 en su parte luminosa le dicen el líder. Es muy buen líder, sabe mandar, sabe dirigir una empresa, una escuela, un grupo de lo que sea. Sabe poner a la gente en qué lugar hace mejor las cosas. Esa es su parte más luminosa. Su parte oscura es que es, vamos a decir, muy mandón, muy exigente. Es muy insensible, es amoral. Su pecado capital es la lujuria. Y también no en el sentido sexual, no es que no pueda hacer una lujuria sexual, sino una lujuria en el que todo lo quiere vivir con mucha intensidad. Okay. Entonces el 8... Muy apasionado. La pasión vendría más bien un 4. Porque son emociones. Okay. Sí. Sería vivir todo con mucha intensidad. Mira, te lo voy a explicar. Relacionado más como con el sentimiento de adrenalina, entonces. Uh-huh. También ahí entran las glándulas que tenemos en el cuerpo. Y las suprarrenales, que tienen la adrenalina, son las que más desarrollados tienen los 8. Ok. ¿Sí? Hay otros que tienen otras glándulas, ¿no? Pero bueno, entonces, haz de cuenta que ellos de niños como que se sintieron lastimados o fueron lastimados. Los 8, seguimos. Físicamente, emocionalmente, vivían de una situación difícil o percibían un mundo que lo podía lastimar, porque no necesariamente tuvieron todos una infancia difícil. Y ellos se endurecen y apagan los sentimientos.
Porque ellos se prometen, a mí nadie me lastima. ¿Y qué es lo que más te lastima? Los sentimientos. Entonces cierran sus sentimientos y hacen una capa, aunque por dentro sean un bombón, pero por fuera son duros, son recios, no tienen miedo, son arrojados. Pero en su parte, pues por eso son insensibles. Y por eso tienen la necesidad de vivir todo con mucha intensidad, de vivirlo fuerte. Okay. O sea, si por ejemplo el 7 siempre quiere estar tomando, el 8 a lo mejor no siempre quiere estar tomando, pero cuando toma se quiere poner bien cohete, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vivir Como intensamente lo hace el esa máximo, parte. las cosas que se las hace con todo. Con todo, así es. Ese sería el 8 y sería el primero de los instintivos. Ajá. ¿Y cómo le llamarías a ese? A ese Ese le dicen el líder en su parte luminosa y el controlador en su parte oscura. Ok. Luego vamos al 9. El 9. Bueno, el 9 también es como tiene que ver relacionado con mi cuerpo, con la inteligencia de mi cuerpo. El 9 es el que quiere estar siempre relajado. No se quiere mortificar, no quiere estar tenso, siempre quiere estar relajado. Y él tiende a, en su parte luminosa, como no se quiere mortificar, tiende a ser muy buen pacificador. O sea, cuando hay un 9 en un grupo es el que calma las aguas para que la gente no se enoje. Muy diferente al 8, ¿no? Para que todo sí, es como otra visión del instinto, ¿no? Para que nadie se enoje, para que nadie se pelee. Y es muy pacificador. Le gusta la paz, le gusta estar relajado. Se olvida de sí mismo con tal de que todo esté en orden, en paz. Odia los pleitos. ¿Y dónde entra la parte instintiva del 9? En esa parte que te digo que quiere estar relajado, que quiere estar tranquilo. El instinto, mira, sirve para la supervivencia. Entonces tú puedes sobrevivir siendo agresivo, pero también puedes sobrevivir camuflándote. Siendo pasivo. Siendo pasivo, adaptándote como el agua, fluyendo. ¿Sí? Okay. Entonces ese es el 9. ¿Cuál es su pecado? Pues la pereza. No me gusta hacer, me gusta estar relajado, me gusta ser tranquilo. Dicen que tienen como una ira pasiva. No se interesa, no hace. Sí. A ver, yo tengo entendido que soy un 4 por que tú me has analizado mucho y me lo has explicado y creo que es cierto. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, por ejemplo, con las cosas que estás diciendo yo me relaciono un poquito. Digo, a lo mejor yo soy medio 9, como lo estás diciendo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo diferenciarías de que no se trata de un 4? Mira, hay como necesidades específicas de cada tipo. Ajá. Sí. Los emocionales tienen una necesidad de atención. Siempre están buscando atención. El 2 se la gana sirviendo. El 3 la exige ganando premios, exigiendo ser el mejor, ser el número 1. Y el 4, bueno, tú me dijiste, tiene una manera de, como es melancólico, como, ay, estoy viviendo esto, pobre de mí, me pasa aquello. Se hace Entonces se acerca a la gente por ese sufrimiento. Por eso los artistas son artistas en esas canciones melancólicas, esas canciones dolidas. Es una forma de decir, mira, a mí me pasa eso, de llamarte la atención mediante el cuando dolor. expresan su dolor o su creatividad cuando son luminosos. O sea, también sus partes sensibles dualidad, y amorosas, pero generalmente la expresan de esa manera triste, vamos a decir. Y si nos vamos entonces continuando con el 9, ¿cuál sería la necesidad del 9? La necesidad del 9 es, a ver, es estar en paz y es tener autonomía. Nadie que me moleste, nadie que me esté exigiendo, porque él odia los pleitos, ¿sí?
Entonces todos los, así como los pensadores tienen necesidad de seguridad y los emocionales de atención, todos los que son instintivos buscan autonomía, ser autosuficientes, ¿sí? Esa es su necesidad de ese grupo, ¿sí? Y en específico del 9 es la paz, la tranquilidad. Eso es lo que él está buscando. Muy bien. Y faltaría ya nada más el 1. El 1. Bueno, decía que por eso empecé del 2, porque como que no coincide en los instintivos el orden numérico. Sí. Entonces, el 1 vive, él percibe un mundo injusto. De niño vio un mundo injusto. Vio que el mundo no era justo. Y dice, entonces yo sí voy a ser justo. El mundo es imperfecto, yo voy a ser perfecto. Entonces encamina sus acciones, porque él está por los haceres como instintivo, a hacer todo de manera muy perfecta, muy bien hecha, muy ética. Son muy morales cuando son luminosos, muy éticos. Entonces tienen un juez interior muy grande que les está pidiendo qué hacer. Hacer las cosas bien, hacer lo correcto. A ellos les interesa mucho tener la razón. De todos los eneatipos son los que más pelean por tener la razón y defender su verdad. Okay. Y como son muy críticos consigo mismos, son muy críticos con los demás y son muy sarcásticos con los demás. Su parte negativa es que son muy exigentes de más con las demás personas. Son las personas que si ven ahorita en tu casa un cuadro chueco, llegan y lo enderezan, porque no lo pueden ver desordenado, ¿sí? Es excelente para un almacén, para una contabilidad, para algo de eso. Entonces, nuestro presidente es un 1. 1, perdón. Es un 1. Sí, fíjate, él siempre habla de la moral. López Obrador, estamos hablando. López Obrador. Siempre habla vean en las mañaneras, de hacer las cosas correctas, de no desviarse, de que no haya corrupción. Es muy autoexigente consigo mismo, es muy exigente con los demás. Es, pues, muy meticuloso y es iracundo. ¿Cuál sería el pecado? Porque el pecado de ellos es la ira. Es la ira. O sea, ellos son enojones. Son gente que le da mucho coraje que la gente no haga las cosas que debiera hacer. Que no haga las cosas bien. Y bueno, pues su gran problema es que no hay perfección. Y ellos buscan la perfección, ¿sí? Entonces esa es como la parte luminosa. La parte oscura y la parte luminosa es eso de que todo bien hecho, todo ético, todo ordenadito. Oh, qué interesante. Ahora, dentro del enneagrama estoy viendo que tienen ciertas conexiones. Mira, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9 están conectados, pero están desconectados de los otros números. ¿Qué significado tiene la forma de esta estrella, a qué se debe las conexiones que tienen en esta estrella? Ok. Bueno, mira, las conexiones te van a decir cómo integrarte o cómo te desintegras. Vamos a decir que yo tengo ahorita muchos problemas y traigo mucha presión emocional. Yo soy un 8. Entonces la línea se va al 5 y yo en el 5 agarro lo peor del 5 y ahí estallo y saco mi presión. Primero agarro lo peor del 8 y luego agarro lo peor del 5. Y ahí saco toda la presión. Entonces, como el 8 tiende mucho a aislarse, a quedarse solo, a no conectar con las demás personas, entonces el 5 tiende a hacer eso. Entonces, cuando el 8 anda muy mal, hace eso que hace el 5. Eso no le cuesta nada, es como la gravedad. O sea, traigo mucha presión y me voy ahí.
Pero cuando tú quieres un cambio y quieres florecer y cambiar, hacer las cosas de manera diferente, pelearte con tus egos, descubrir lo que tienes más, entonces empiezas a hacer conciencia y el 8 tiende al 2. Como el 8 es muy insensible, entonces tiende al 2 y ahora dice, yo tengo que servir, tengo que ayudarle a las personas. Y eso equilibra el ego del 8. Y eso equilibra el ego del 8. Exactamente. Mira, esto es muy importante. ¿Cuál es la mejor personalidad? Pues ninguna. Todas están desequilibradas. Yo te decía que el cuarto camino es del hombre equilibrado. Entonces, un hombre equilibrado termina teniendo su instinto o poniendo de acuerdo su instinto, su emoción y su pensamiento. Y esas líneas nos llevan a ese recorrido para poderlos armonizar. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, el 8 se va primero al 2, que es emocional. Primero sirve y luego se va al 4, interioriza. ¿Sí? Empieza a interiorizar. Y luego se va al 1 y empieza a ver una parte de su instinto que no veía, que es ver el instinto no para afuera, sino para adentro. Y empezar a ser más moral, a ser más recto, más organizado. Y luego de ahí corre al 7 a buscar la felicidad, un pensamiento de felicidad. Y luego de ahí corre al 5 a entender el mundo. Y luego del 5 corre al 8 nuevamente y regresa a su origen, pero ya con un conocimiento amplio de todo. Si se va al revés, se va a densificar su personalidad. Vamos a explicar uno diferente, que sería el mío, el 4, para entender un poco más. El 4, ¿hacia dónde tiene que ir para su crecimiento? ¿Y qué pasa? Okay. Estoy viendo que está conectado con el 1 y con el 2. ¿Qué pasa si se va al 1 y qué pasa si se va al 2 primero? Okay. Mira, cuando se va al 2, se desequilibra. Entonces agarra lo peor del 2. ¿Cuál era el 2? Es el servidor. El servidor. Pero en su parte luminosa. Pero él se va al 2 en su parte negativa. Se va al orgullo, a ser más metiche, a ser más dramático, exigirle a los demás, yo te ayudé y tú no me ayudas, yo hice por ti, tú no hiciste esto por mí, a hacer como esos reclamos, ¿sí? Ajá. Entonces, el 4, lo primero que tiene que pensar él, es gente muy creativa, pero como es emocional, él hace lo que le gusta, y lo que no le gusta no lo hace, aunque sea, te reíste, quiere decir que es cierto, aunque sea una necesidad imperante, no lo hace. Entonces, cuando se va al 1, agarra orden. Sí, agarra orden. Entonces, es un artista que tiene mucho talento, pero hoy no porque me traía flojera, hoy no porque hay morrita, hoy no. Y cuando se va al 1, siempre está ensayando, siempre está creando, siempre está organizado. Ese es le dicen el reformador en su parte luminosa. Entonces, ¿el 4 qué es lo que tendría que trabajar en el 1? Debería de trabajar te decía que esos son muy organizados, muy ordenados. Siempre ponen el deber primero. Okay. O sea, eso es al revés. Sí, hablabas de la justicia en el 1, ¿no? Del orden. De la rectitud. O sea, eso es al revés. Eso si tienen, ellos no se van a divertir porque primero está el deber. Okay. A la inversa del 4. Entonces, por eso se equilibra el 4. Y después del 1, ¿qué seguiría? Entonces iría al 7. Como el 1... Como el 4 es una persona que se engancha muy fácil con las emociones que nos hacen sentir dolor, entonces se va al 7 y empieza a pensar cómo disfrutar, cómo vivir la vida de manera amorosa, de manera divertida, de cómo conectar con la demás gente, porque el 4 también tiende a aislarse en muchas ocasiones. Entonces de ahí se tiene que ir al 7 y luego se iría al 5 y el 5 le dice, bueno, ya eres muy sensible, eres muy divertido por esa sensibilidad que tienes, pero ahora necesitas ser inteligente.
ponte a estudiar, ponte a comprender el mundo, no nomás a juzgarlo porque me gusta, no me gusta, me late, no me late. Ellos son mucho, me latió, me llegó la inspiración, sentí. O sea, son de corazonadas y son buenas, pero también esa otra parte se tiene que conocer, la parte intelectual. Sí. Y de ahí se iría al 8, entonces donde el 4 empieza a hacer liderazgo y a hacer más acción. Y luego, entonces tocaría el 2. Entonces ahí sería, yo ya puedo servir y servir bien. Okay. Y puedo empezar a conocer esa parte como todas mis emociones están volcadas en mí, entonces empiezo a ver las emociones y las necesidades de los demás. Y luego volverías al 4, pero ya un 4 luminoso, muy fuerte. Ese es un recorrido de muchos años, ¿no? Sí, es un recorrido que me imagino que es similar al Solkin, donde lo estás recorriendo toda tu vida, le estás dando cíclico, como una espiral, cíclico. ¿no? Cíclico. Ahora, son 6 números que están como en conexión y 3 que están independientes. ¿A qué se debe que el 3, 6 y 9 estén... Están independientes. Ajá. Ok. Mira, vamos a decir, vamos con los emocionales. El 2 mira las necesidades de los demás. El 4 mira las necesidades de él mismo. Y el 3 se pierde entre las necesidades de los demás y no las necesidades, siempre anda buscando los triunfos de los demás y en la búsqueda de sus propios triunfos. Entonces tiene una doble dirección para adentro y para afuera. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que él al trabajar su personalidad está trabajando, él hace un recorrido muy chiquito. ¿Sí? Del 3 se va al 6. Como él nomás está pensando en sus triunfos, en que le vaya bien, entonces se va al 6 que tiene el mismo problema. O sea, el 6 busca seguridad y la busca con él mismo haciendo las cosas bien y la busca acercándose a una persona fuerte, a una institución fuerte que le ayude y le dé seguridad. Entonces se va al 6 y como el 6 es el leal para equilibrarse, entonces es cuando empieza a fijarse en hacer bien las cosas, en servir a los demás, en no nomás para él, sino estar bien con los demás. Y luego se va al 9 donde aprende a relajarse, a no estar sobretrabajando. Los 3 son adictos al trabajo porque siempre quieren triunfar. Entonces aprende a relajarse, es donde se completa. Y viceversa, cuando se están mal, pues también es un recorrido chiquito. Empieza el 3, se va al 9, y como el 9 no hace nada, es perezoso y él está como hiperactivo, entonces se pone mal, ¿sí? Y luego se iría pues al 6, pero a la manera negativa, ¿no? En el recorrido inverso. ¿Tú pudieras, por ejemplo, darle una terapia, por así decirlo, o una asesoría a una persona que tenga algún problema en específico con algún proceso en su vida utilizando el enneagrama? Sí, sí. Mira, bueno, como tú viste, todos sienten diferente. O sea, la gente siente diferente, piensa diferente y actúa diferente. Entonces, cuando tú identificas el número de alguien, entonces sabes de qué adolece y qué le hace falta. Vamos a decir, nosotros tenemos problema en el trabajo, que trabajamos en el mismo lugar. Entonces yo tendría problemas por falta de autonomía, porque me limitan, porque no me dejan ser, porque esa es mi necesidad. Y tú lo tendrías por falta de atención, porque no te miran, porque no te prestan atención. Entonces, al mismo problema, un problema laboral, la resolución y lo que nos dolería sería diferente. Igual sería al momento de, vamos a decir que tú andas muy mal, andas muy desequilibrado y tienes la necesidad de organizarte. Tienes la necesidad de organizarte, de ponerte bien.
Entonces, te vas al 1 y te empiezas a organizar, empiezas a poner horarios, empiezas a agarrar compromisos, empiezas a ser más recto con tus actitudes, ¿sí? Y te empieza a ir muy bien. Y un 7 que se desintegra en el 1, entonces tú lo pones a hacer actividades del 1 y se va a agarrar lo peor de ese 1, o sea, se va a hacer muy crítico, muy juzgón, ¿sí? Va a querer siempre tener la razón, se va a hacer muy pesado. Entonces, es una herramienta de crecimiento. Cuando estamos desintegrados, pues entonces les dices la otra flecha. Y para todo hay como actividades. Nosotros hacemos actividades de los 9 tipos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer una actividad para irme al 4. Entonces voy a escribir mi vida como un poema. Y me voy al 4. Y empiezo a interiorizar. Y empiezo a escribir mi vida de forma creativa, con metáforas, con rimas, ¿sí? Y luego digo, bueno, yo quiero comprender cómo andar en bicicleta. Entonces me pongo a hacer un manual de cómo andar en bicicleta y me voy al 5, ¿sí? Entonces yo me propongo a servir, a ayudar a alguien y me voy al 2. Pero el hombre completo es el que tiene todo. O sea, el problema de nosotros es que aprendemos a hacer las cosas de una manera. Yo aprendo a sentir de una manera y no me salgo de esos sentimientos. Sí. Aprendo a pensar de una manera y no me salgo de ese pensamiento negativo. Aunque piense en 1000 cosas, pero siempre estoy viendo lo malo, lo malo, lo malo como el 6. Entonces me aferro a ese pensamiento. Pero si yo me propongo, bueno, voy a ver lo bueno de esta situación, las ideas buenas que tiene esto, entonces me voy a un 7. Igual el 7, si como él nunca ve lo malo, entonces en alguna parte de su vida tiene que decirse, oye, voy a plantearme qué de malo tiene esto, qué de malo tiene esto. Entonces, aunque batalle, porque él está acostumbrado a ver lo bueno, pero empieza a hacer ese ejercicio y empieza a trabajar pues la otra parte del pensamiento, ¿no? El eneagrama entonces es una herramienta que surge del cuarto camino. Uh-huh. ¿Y el cuarto camino tiene otro tipo de herramientas o es... ¿en qué consiste? Háblanos así muy a grandes rasgos ahora como muy a grandes rasgos del cuarto camino. Sí, mira, el cuarto camino tiene muchas herramientas, muchos trabajos, pero el eneagrama es tal vez el más importante. De hecho, el símbolo del cuarto camino es el eneagrama. Es el eneagrama. Y su organización está en el eneagrama. Por ejemplo, ellos llegan, hay una escuela de cuarto camino, entonces ellos llegan a la escuela y lo primero que hacen es que se juntan todos los 4. O sea, tú llegas y a ti te mandan con los 4 para que empieces a conocer tu personalidad. A mí me mandan con los 8, ¿sí? Uh-huh. Cuando ya avanzaste y ya mejoraste, entonces dices, ¿dónde se integra el 4? En el 1, te mandan con todos los 1. Ya avanzaste ahí y luego te mandan. Oh, ¿sí? Qué interesante. O sea, hacen ese camino, pero hacen otras cosas. Por ejemplo, ellos están siempre trabajando cuerpo. ¿Existen escuelas físicas? Sí, aquí en México fueron fundadas, pero a lo mejor son un poco... ¿Ocultistas o qué? Pues un tanto selectivas, ¿no? O sea, un tanto selectivas, o sea, no cualquiera puede entrar. Yo no conozco escuelas de manera física. Aquí en Cusi, aquí cerquitas, está una persona ya que él en su juventud estuvo en la escuela de cuarto camino. A mí me ha dado él muchos tips del cuarto camino. Y yo es a lo mejor algo de lo que puedo, pues, presumir, ¿no? Que se oiga feo. Es que no solo me he puesto en el eneagrama de verlo de manera psicológica, sino que he visto el eneagrama desde el punto de vista del cuarto camino. Entonces el cuarto camino
Lo que dice el cuarto camino es que estamos desequilibrados. El hombre mental está desequilibrado porque usa mucho la mente, a lo mejor usa regularmente el instinto, que es donde está bien, y usa casi nada las emociones. Un ejemplo. ¿Es un camino hacia la iluminación? Sí, es un camino a la iluminación. Ellos le dicen hacerse solar. Es la personalidad solar. Cuando tú recorres todo el eneagrama, cuando haces el recorrido de todo el eneagrama y lo haces bien, entonces primero luchas con los egos yo del 8, y luego con los egos del 2, y luego con los egos del 4, y luego con los del 1. Cuando hago el recorrido, entonces me hago una personalidad solar. Entonces dejo esas máscaras y descubro mi esencia. ¿Alguien que quiere aprender del cuarto camino o del eneagrama en sí, de lo que estamos hablando, existe como un libro base? Bueno, hay muchos libros. Hay uno muy práctico, así muy fácil de entender, que se llama ¿Quién soy?, de Andrea Vargas. Pero es el eneagrama desde vista psicológico y así como para principiantes. Yo para iniciar les recomendaría ese. El cuarto camino tiene un libro que se llama En busca de lo milagroso, o enseñanzas de fragmentos de una enseñanza desconocida, donde uno de los discípulos... ¿Son dos títulos diferentes? Es que primero se tituló En busca de lo milagroso y luego se le cambió el nombre. Pero vamos a decir que es el libro que da a conocer el cuarto camino. Es el discípulo tal vez el más avanzado de Gurdjieff, Ouspensky se llamaba, que escribe lo que él le tocó vivir y le pide permiso a Gurdjieff. Le dice, yo quiero entrar a esta escuela porque era una persona muy inteligente, muy capaz en muchos aspectos. Pero si puedo escribir. Y Gurdjieff no dejaba hacer eso y le dice, bueno, lo vas a hacer, pero cuando estés listo. Entonces llegó el momento en que le dio el permiso y ese tal vez sea su libro base. Gurdjieff escribe, pero de manera muy críptica, muy difícil de entender. Es hasta difícil agarrar el libro si tú lo lees, porque se llama Las enseñanzas de Belcebú a su nieto. Entonces, ¡ay, demonios!, ¿no? Y en esa enseñanza es como un extraterrestre que viene a la Tierra con una misión y cuando se va le va platicando a su nieto lo que hizo. Pero es de manera muy críptica, ¿no? O sea, tú tienes como que indagar, buscar, no de manera directa, de manera muy metafórica, muy simbólica. Y te digo, y difícil, te digo que hasta para comprar el libro, o sea, tú lees eso y como que le agarras distancia, ¿no? Ya cuando leas el autor y lo conoces, tal vez lo haga, ¿no? Pero de primera instancia, un que otro loco. Qué interesante, Panchito. Pues mira, se nos fue volando la hora, ya tenemos 1 hora exactamente con la grabación. Qué interesante siempre el ir descubriendo nuevas herramientas, nuevos métodos para el autoconocimiento. Tú, ya para finalizar, a menos de que tengas algún dato que te gustaría complementar antes de cerrar la grabación, pero tú lo utilizas en tu diario vivir, lo combinas con algún otro sistema. Me resonaba mucho mientras hablabas. Lograba definir ciertos números con ciertos sellos del Tzolk'in. Y ha de ser algo interesante cuando lo empiezas a conjugar o a mezclar con la propia astrología, no sé, me suena incluso medio a tarot todo esto también, ¿no? Por ser arquetipos. Sí, te digo que tú puedes meter el conocimiento universal en el eneagrama. De hecho, te decía que estaban las glándulas, está la forma. Vamos a decir, yo soy un 8, soy una persona ancha, nariz ancha, labios gruesos, como que se expande porque quiere liderar. Y luego el que se mete para adentro y se contrae, pues es delgado, tu caso. No siempre es así, pero cuando aprendes sabes ver.
Ok. porque es un conocimiento complejo. Y viéndolo de otra arista, por ejemplo, en el arte lo utilizas. Por ejemplo, dices que puedes poner los colores y todo esto. ¿Lo utilizas para crear arte o no? Sí, mira, el enneagrama es muy utilizado, por ejemplo, en los guiones de cine. Sí, o sea, hacen un 8, super 8, y lo ponen como un malo 8, ¿no? O sea, muy fuerte, muy insensible, muy el padrino, ¿no? Un 8. Entonces, lo estudian, digamos, los cineastas. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, en el arte, tú sabes que pinto, yo siempre trato de ponerle a un cuadro emoción, un pensamiento, una idea, y luego una buen acabado, para que tenga también su parte del hacer, una buena técnica, vamos a decirlo. Mira, Que serviría también para escribir, ¿no? Todo esto para hacer claro, novela. claro, y para pensar. Por ejemplo, tú estás escribiendo un libro o estás analizando tu vida, entonces dices, bueno, ahora lo voy a analizar como el 4. O sea, ¿qué es lo que siento? Ahora como el 2, ¿qué es lo que sienten los demás? ¿Qué es lo que necesitan? Ahora como el 5, ¿cómo funciona? Ahora como el 8, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, los 3 tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento de cómo funciona, el pensamiento de qué tiene de malo, el pensamiento de qué tiene de bueno, las 3 emociones y los 3 instintos. Y lo puedes analizar en cualquier caso, para escribir, para lo que sea. Mira, nada más ya, bueno, no sé si tengas otra pregunta, pero se me hizo interesante la pregunta o sea, ¿cómo lo utilizo? Yo tengo un tiempo buscando un crecimiento espiritual. Entonces igual, o sea, tú vas a tratar de hacer trabajo espiritual, emocional, para equilibrarte, que ese te da fe, te da esperanza, las emociones superiores, te da caridad y luego pensamientos. O sea, por ejemplo, estar filosofando en, digamos, eso de trata al demás como quisiera ser tratado. Es una idea poderosa. O ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego ese te da entendimiento de las cosas. Cuando piensas te haces entendido. Y el final sería hacer acciones, por ejemplo, cuando haces un ayuno. Entonces eso te da voluntad, porque vas dominando tu cuerpo. Sí, puedes hacer yoga, puedes respirar. Yo he hecho como, bueno, así pues, los encierros en la oscuridad, todo eso, ¿no? Entonces, también escoges tres formas, ¿no? O sea, para equilibrar tu pensamiento, tu emoción. Porque tendemos, por ejemplo, yo soy emocional, entonces tiendo a buscar experiencias espirituales emocionales. Y las 2 otras las dejo abandonadas y no me equilibro. Yo soy del pensamiento, entonces a lo mejor me voy a una masonería, que su espiritualidad es muy intelectual, pero dejo la emoción y sigo desequilibrado porque no trabajo lo que me hace falta. Ok. ¿Sí? Eso sería. Qué interesante. Pues Panchito, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartes, por toda la luz que nos has brindado durante toda esta hora de información. Y bueno, me despido, pero les decimos que no es la última. Tenemos mucho que compartir. Por ahí estaremos compartiendo nuevos temas próximamente. Pues muchísimas gracias, Panchito. Muchas gracias a ti, Eric. Siempre un placer y saludos a todos tus suscriptores. Gracias, mis queridos amigos. Mucha luz y bendiciones. In la Ketch. Queridos amigos, de esta forma llegamos a el final de un episodio más de las enseñanzas del colibrí. Espero que el tema tocado el día de hoy sea de su agrado. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Eric Delgado Colibrí. Me despido como siempre diciéndote que yo soy tú y que tú eres otro yo. Mucha luz y bendiciones. In la Ketch.